Saludos, cazadores de Temtem. Ya por fin terminé mi guía de crianza en el juego de Temtem y hoy les explicaré uno de los procesos más importantes, la introducción a la crianza. Quiero que sepan que este video es para todas las personas que están comenzando el juego. Si eres nuevo y deseas entender el proceso de crianza, trataré de explicarlo de la mejor manera posible. Comenzaremos con lo más básico, que es la crianza de Temtems. Pues en términos cortos es la unión de una hembra y un macho para crear un huevo. Por supuesto, esto es en palabras sencillas, la crianza en Temtem es mucho más complicada que tan solo hacer huevos, además de ser esencial para los que desean entrar en la liga competitiva. Lo primero que debes saber es que la crianza permite pasar los SV o PU, que son los puntos únicos, a los hijos de tus Temtem. Estos puntos únicos determinan el desempeño de combate en un Temtem y hay 7 de ellos. Los puntos de vida, la estamina, velocidad, ataque, defensa, ataque especial y la defensa especial. La crianza de Temtem puede variar y dependerá de cada uno de ustedes. Si desean ser competitivos, si solamente quieres experimentar o si quieres hacer Temtem perfectos y crear más lumas. ¿Qué son los Temtem perfectos? Son Temtems con 1, todos los puntos únicos están a lo máximo, que es 50 puntos. 2, tienen todas o algunas movidas de crianza. Y 3, el rango único se adapta a un rol en específico. Mencioné anteriormente que podrás crear más lumas, pues en la crianza la probabilidad de que un huevo sea luma cuando ambos padres no lo son es la misma que encontrar un Temtem luma salvaje, que es 1 en 8000. Pero cuando uno de los padres es luma, esta probabilidad se aumenta 10 veces y cuando ambos padres son luma aumenta 100 veces. Ok, para explicarlo de manera bien sencilla y como yo pude entenderlo mejor, porque a la verdad que la matemática me confundió y decidí hacerlo a mi manera. Si no tienes lumas, la probabilidad es de 1 en 8000. Si uno de los padres es luma, es de 1 en 800 y si ambos padres son lumas, es de 1 en 80. Todo esto suena súper increíble, ¿verdad? Pero lamentablemente tengo más para ti. Solo se puede criar cierta cantidad de veces. En Temtem existen las famosas hojas de fertilidad. Si terminas todas las hojas, tu Temtem no podrá tener más hijos. Ok, vamos ahora a lo bueno. El centro de crianza se encuentra en la segunda isla llamada Omninesia. Está al ladito de Liberatem. Para comenzar el método de crianza necesitas tener un Temtem femenino y uno masculino. Deben compartir una afinidad en común y la hembra será quien determine el Temtem. Por ejemplo, mi Acranox y Pico comparten la misma afinidad de tierra, uno es femenino y el otro es masculino. Como mi Pico es femenino, significa que el huevo será un Temtem Pico, pero el género y el rasgo único es completamente aleatorio. Cada vez que captures un Temtem, sus puntos únicos son diferentes y la única manera de poder manipular dichos puntos es a través de la crianza. Pero Quito, ¿cómo puedes manipular los puntos en la crianza? Pues no te preocupes, la respuesta es bien sencilla. A través de los objetos llamados secuencia de ADN, que podrás comprarlos con la tendera del centro de cría. Para poder entender el proceso de crianza vas a necesitar paciencia, farmear Temtems con puntos únicos perfectos y bastante Pansons para poder proporcionar las secuencias de ADN. Una vez comiences el proceso vas a notar 3 barras en la cría de tus Temtem. Esto significa que los puntos únicos al heredarse no son garantizados. De hecho, son completamente al azar. La cría puede heredar los puntos de su madre, su padre o una mezcla de ambos. Es por eso que necesitas utilizar las secuencias de ADN que permiten transmitir los puntos únicos que necesitas. Es importante mencionar que si ambos Temtem tienen los mismos puntos únicos, no necesitas utilizar la secuencia de ADN. Por ejemplo, mi Top Banapy tiene 50 puntos en defensa. Como ambos son iguales, la cría tendrá los mismos puntos. Pero cuando no son iguales, es el truco. Ahí es cuando tienes que utilizar la secuencia de ADN. Hay 7 objetos de secuencia de ADN que garantizan la herencia de los puntos únicos, que son la agresiva para el ataque, la reforzada para la defensa, la vital para los puntos de vida, la superdotada para el ataque especial, la dominante para la defensa especial,
la ágil para la velocidad y la resistente para la estamina. Además de 3 que son una mezcla de secuencia de ADN, que son la poderosa, que es para el ataque y el ataque especial, la inmune, que es para la defensa y la defensa especial, y por último la vigorosa, que son para la estamina y los puntos de vida. Para utilizar estos objetos simplemente tienes que equipar la secuencia de ADN al Temtem que posee los puntos únicos hereditarios. Vamos a hacer otro ejemplo con Micaelis y Mioclura. Uno tiene la defensa perfecta y el otro tiene la defensa especial perfecta. La barra del medio muestra los puntos únicos que mi Temtem tendrá. Por ahora, como no tiene objetos, será completamente al azar de su padre, madre o mixta. Voy a equipar a Mioclura con la secuencia de ADN reforzada y a Micaelis con la secuencia de dominante, que es la de defensa especial. ¿Y ven la diferencia? Los objetos garantizan el poder pasar los puntos únicos perfectos. Y por último, quiero hablar de la secuencia de ADN manipulada. Esta secuencia es de un solo uso y garantiza que el huevo herede el rasgo de su progenitor, y su precio es de 10.000 pansons, así que te recomiendo pensar sabiamente el rasgo que deseas pasar a la cría. Para poder entender la crianza es importante tener conocimiento sobre los head moves en idioma inglés o las técnicas de crianza que el Temtem únicamente aprenderá a través de este método. Para aprender una técnica de crianza debes saber 2 datos importantes. Uno es que uno de los padres debe saber la técnica y 2, la cría debe poder aprender la técnica. Por ejemplo, Mikaku y Orpheus son excelentes para comenzar la crianza, pero a pesar de que son compatibles no obtendré ninguna técnica de crianza con estos dos. Pero en cambio, si utilizo mi Espriole con Orpheus, este Temtem sí puede aprender la movida de esporas, que es una técnica de crianza. Para concluir, aprendimos que 1. Necesitas un femenino y un masculino. 2. Deben tener una afinidad en común. Y 3. Secuencias de ADN para heredar los puntos únicos perfectos. Pero recuerda, no te olvides de algo. Las hojitas de fertilidad. Cada vez que hagas una crianza, el padre y la cría tendrán una hoja menos de crianza. Déjame darte un ejemplo final con mi Acranox y Pico. Si hago la crianza con estos dos Temtem, significa que los padres y la cría tendrán una hojita menos de fertilidad. Y es muy importante que sepas que el padre con la menor cantidad de hojas de fertilidad será heredado por su hijo. Si mi Acranox tiene 7 hojas de fertilidad y mi Pico solamente 5, el hijo tendrá 4 hojas de fertilidad, así que te recomiendo ser muy cauteloso con las hojas. El método de crianza puede ser complicado, pero mientras más practiques, entenderás cómo todo funciona. Espero que esta guía les ayude a entender este proceso un poco mejor. Para más información de Temtem en español, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube o visitar mi comunidad de Discord. Suerte y hasta la próxima.